Hola Luis, gracias por la presentación y por la invitación, primero que todo. Cuando me comentaste la idea de participar en el programa y me dijiste en tu faceta como ilustradora, de inmediato la respuesta era sí, porque, y te comento que es la primera vez que participo en cualquier cosa como esta, como de, de, de hablar desde como la llegada, ¿no es cierto?, al camino de la ilustración. Entonces, me encanta poder compartirlo contigo y con todos los demás que van a estar aquí participando. Y bien, no sé, como tú me dijiste que era bastante libre el formato, podemos hablar desde la primera llegada a la arquitectura y desde ahí cómo se transformó todo, porque además me imagino que varios de los que le siguen aquí la página son arquitectos. Y efectivamente, yo salí muy chica del colegio, ¿ah? Yo entré a la universidad a los 16 años, a la Universidad del Biobío, y sabía, tenía bien claro que quería estudiar arquitectura porque, no sé si en tu época también existían esto de las casas abiertas, que nos llevaban desde cuarto medio a visitar las universidades. Y fuimos efectivamente a la Universidad de Concepción, a la Facultad de Arquitectura, y dimos los talleres y a mí en realidad no me entusiasmó nada. Y nada, y después fuimos otro día a las talleres de la U del Bio Bio. Y ahí yo estuve en esos talleres y esto de ver las mesas todas rayadas, ver las láminas, vi una corrección, me acuerdo, y ahí sentí algo. Entonces, como estas llamadas así como de adentro, ¿no? Muy, muy interiores, y sentí como esta llamita y yo dije, ah, ya, aquí algo está pasando y ahí ese día decidí estudiar arquitectura sin más idea previa, ¿no? Que fue solamente desde ese momento, como de esta intuición. Y la carrera, bueno, como tú también sabes, y todos los que han cursado la carrera, es una carrera muy bonita, con harto aprendizaje, con mucho, mucho trabajo, harto trasnoche, pero que abre muchas perspectivas de lo que es tu futuro profesional. Y, y también está como la instancia de los talleres y el compartir con los compañeros, esto como de lo creativo, pero llevado a lo técnico, era como un formato súper novedoso, súper nuevo, para, no sé, para cualquiera que viene saliendo del colegio. Y, y bien, ese proceso yo creo que lo llevé bastante bien y después viene la vida laboral, ¿no es cierto? Y ahí empieza como, de verdad, como el camino, creo yo, en este caso mío, de empezar a ver qué era lo que realmente yo quería hacer. Y, y ahí trabajé en algunas oficinas, trabajé en la oficina de factoría con Susana Herrera, que fue un aprendizaje también muy, muy bueno, muy importante, que me marcó mucho. Y, y después trabajé en la municipalidad de Hualpén. Siempre coincidió que con las personas que trabajaba, por ejemplo, Susana, habían estudiado fuera, habían estudiado en Barcelona principalmente, y siempre me decían, yo ahí tenía, no sé, por 24 años, eh, anda a estudiar afuera, tienes que salir, tienes que estudiar afuera, como no te quedes como solo trabajando aquí, ¿no? Y entonces tenía como ya, y yo interiormente tenía también mucha inquietud de poder irme, sabía que quería irme, no sabía muy bien a qué, ni dónde, ni nada, y también en estas como intuiciones que he tenido, un día viendo una película, sentí como otra llamada, que era, no, yo tengo que estudiar cine. Sentí como de nuevo como ese fuego interno, porque yo quería ser directora de cine. Y dije, voy a ir a Barcelona a estudiar cine. Y ese fue cuando se me propone algo en la cabeza, en realidad voy así con todo. Y cuando vi que tenía un objetivo como tan fuerte dentro de mí, oye, en menos de un año ya estaba en Barcelona, me había matriculado en una escuela de cine, pero para poder estudiar allá también y llegar con papeles, visado de estudiante, me matriculé en un máster de paisaje, porque en ese momento también yo en la municipalidad trabajaba haciendo proyectos de paisaje, de espacio público, y me interesaba también potenciar esa área y que iba a ser mucho más técnico que el tema del cine. Bueno, finalmente el cine en Barcelona no se concretó mucho porque las academias eran como más usureras que cualquier cosa,
y el máster de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo lo encontré maravilloso, maravilloso el ambiente, los compañeros, todo, y súper serio, y fue un aprendizaje, era un máster de 2 años más la tesina, entonces se postergaba un poco más. Y, y ahí se me abrió de nuevo otro camino, sin saberlo, y, y aprendí mucho, yo te diría, porque era muy taller, era como volver a la universidad, a los talleres, mucho proyecto y aprendizaje con compañeros de todo, muchos de Europa, pero de todo el mundo también. Eso también fue como una, diría yo, un punto clave en este camino profesional. Y en esa, dale, Sí, no es que, y en ese dime. camino, porque además es una pregunta que Anabela preguntó, nuestra invitada anterior también, preguntó, ¿cuántos años estuviste trabajando como arquitecta? Por ejemplo, en Hualpén. Sí, yo salí el 2003 y me puse a trabajar de inmediato. Me fui a Puerto Montt hasta el 2005, 7, del 2003 al 2007. Ahí me fui a Barcelona. Sí. Y el tema del dibujo, así, el tema de la ilustración, ese tipo de imágenes, digamos, en torno a rayar o a poder hacer dibujitos o cosas, formas, por ejemplo. Claro, sé que la carrera de arquitectura todos los vivimos, ahí el dibujo es súper importante, lo hacemos desde primer año, pero en tu caso particular es algo que venía de antes, ¿cierto? El tema de dibujar propiamente tal, de pintar. Claro, o sea, sin darme cuenta mucho, yo sabía, desde chica dibujaba cosas y como que los grandes te dicen, ay, que dibujas bien, y yo no dibujaba tan bien en realidad, solo que dibujaba. Y entonces yo sabía que quería estudiar algo relacionado un poco con eso. En arquitectura, claro, no es tan libre esto del dibujar, sí, mucho croquis, me acuerdo que Sí. en esa época uno dibujaba mucho, mucho croquis y esa parte a mí me encantaba. Em, pero nunca tampoco hice un curso, nunca mejoré técnica. Y en algún momento que no fue en todo ese proceso, fue después, por eso, ahí fue cuando estudiaba ya el máster de paisaje. Sentí que tenía que expresar otras cosas y era a través del dibujo. Fue ahí donde realmente como que sentí esa nueva conexión y de nuevo fue en un momento, como que son súper marcados. Fue en una librería, yo me encontré con un libro en específico de un ilustrador y vi la portada y eso de nuevo sentí esa llama interior y eso ¿Te como recuerdas que el libro? me acuerdo perfectamente, se lo tenía aquí porque me imaginé que íbamos a hablar de eso, uno de mis ilustradores favoritos. Mira la portada, qué preciosa. Ah, El sonido de los colores. Es que ya el nombre lo encuentro precioso. Ella es una niña que es ciega y son puras ilustraciones dentro del metro. oh, Ilustraciones, y ella no ve nada de esto, porque ella no ve, es ciega, y el metro está lleno de ilustraciones, de colores, de mundos de fantasía. Yo de verdad que vi esto y es como que no sé, sentí el corazón como que se inundaba de una emoción, y ahí, desde este momento yo empecé a ilustrar, porque ya sentí que empecé a dibujar no por dibujar, sino con una idea detrás. Yo quería comunicar algo. Desde ese momento empecé a dibujar como con, em, con cierta, no sé si la palabra es idea, pero que tenía una intención detrás de comunicar algo. Y de hecho hay que creé un blog, me acuerdo, en esa época, el 2008, por ahí. Porque también sabía que esto tenía que como expresarlo, mm, sin tener mucho más conocimiento, porque en ese momento no se hablaba tanto de la ilustración. De haber sabido, yo me hubiese ido a estudiar ilustración a Barcelona, por ejemplo, pero fueron cosas que fui descubriendo en el camino. Entonces, lo único que podía hacer era comprarme muchos libros, 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 y así fui entrando como también en este autoaprendizaje, de conocer muchos ilustradores y empezar y yo soltarme, y yo veo ahora los dibujos que hacía en esa época y eran como mucho más emotivos como de lo que sentía, pero dibujos muy mal hechos, muchos. Muchos obviamente no los muestro, no los subo, quedaron en algún Facebook, quedaron en algún blog, no sé, en cosas como más antiguas, pero la mayoría de esos, hasta el día de hoy, creo que fue como en poner en práctica la mano, probablemente. Ahora yo ya me siento como más segura con la idea y saber expresarla bien en cuanto a dibujo,
pero en ese momento yo tiraba nomás y dibujaba porque lo que sabía no me importaba tanto el dibujo, sino que era casi el texto incluso a veces, ¿sabes? Les ponía una pequeña frase, un título, y de ahí yo ya me conecté con algo que para mí ha sido como una pasión de vida, pero solo que la descubrí muy tarde, y eso me ha implicado como un camino muy lento, diría yo, como de dedicación. Entonces, mmm, me cuesta como autodefinirme a mí misma con ciertas cosas, como decir, oh, soy arquitecta, soy paisajista, soy ilustradora, soy docente, porque soy un poco todo eso, pero mi pasión siempre, desde que la descubrí, creo que es la ilustración, porque es la que me permite comunicar. Yo creo que lo descubrí tarde, pero eso es. No era el cine, era la ilustración. Pero El son cine igual procesos quería comunicar diferentes, algo. son procesos, cada uno tiene sus propios procesos, y yo siempre he dicho, la creación es un camino bastante especial, o sea, el tema de buscar un medio de expresión, de poder decir, oye, ya, ok, bueno, uno estudió algo porque claramente tiene vocación, pero al mismo tiempo hay otras cosas que van invadiendo tu cabeza y vas conociendo en el camino, porque uno nunca deja de aprender. O sea, al fin y al cabo, la edad, los años son un número irrelevante, si al final Sí, la creación es un proceso infinito, básicamente. Un saludo especial a Anabela Benavides, que he preguntado harto, porque ella también es arquitecta y también es ilustradora, está haciendo unas cosas bien interesantes. Búsquenla por Butacoco, que es su cuenta de Instagram, así que ahí más podemos dejar el dato. Mira, quiero tocar un tema bien particular, Grace, porque claro, o sea, vamos a hablar un poco de ya hablamos de tus inicios, pero cuando ya, digamos, decides empezar a dedicarte a la ilustración, utilizas mucho las redes sociales, o sea, empiezas a publicar tus dibujos en tus cuentas personales, pero también empiezan a aparecer otras cosas, porque al mismo tiempo tus otros intereses, como por ejemplo el paisaje, pasan a también formar parte tanto de tu labor docente, porque tú también hiciste clases en la Universidad de San Sebastián, investigación también, por todavía. supuesto, ¿sí? Y aquí hay un tema en particular que me quiero detener, que es esta publicación que nosotros vemos acá, que es Atlas del Paisaje. Tú eres coautora de esta publicación junto a Carolina Rojas, otra gran amiga que le mandamos mucho cariño, que va a ser una futura invitada, solo que no sabe porque no le hemos dicho, pero, pero, pero claro, hay una publicación bastante interesante en la cual se combina la investigación justamente con la ilustración, pero llevada también a una gráfica bastante especial. Saludo especial a Dos Tercios también, que fueron fundamentales Sí, por supuesto, en la sí. organización Y de esto. también sí, sí. Y a Lili Sáez, que en diseño editorial es una seca también. A mí me encanta trabajar en equipo, eso me doy cuenta que es, uy, una maravilla. Eh, Del Atlas, si quieres que hablemos un poquito del Atlas. Ya, sí. Del Atlas, mira, sí. Ah, ahí está con la Caro, sí. Efectivamente, con Caro habíamos trabajado un poquito juntas en otras cosas. Y lo que siempre veíamos es que ella tenía mucho trabajo, muchos artículos y publicaciones como paper, como que quedaban en el mundo académico. Entonces, siempre teníamos como estas ganas de poder hacer algo, de convertirlo en un lenguaje que pudiera llegar a, a todos, ¿no? De manera más fácil, más coloquial también. Y, y ahí yo postulé a los fondos FAIC, que son de la Municipalidad de Concepción, para hacer una publicación de un atlas, fragmentos del paisaje de Concepción, ocupando la parte teórica que estaba en sus investigaciones, con sus mapas, qué sé yo, y yo dije, esta es la oportunidad para hacer algo como lo que siempre había querido, pues, transmitir esto a un lenguaje mucho más gráfico, que tuviera temas de paisajes de fondo, de concepción, etcétera, etcétera. Entonces, como todos los temas que me interesaban un poco. Y, y ahí después se fue uniendo más gente, Dos Tercios, la Lilia, y fue bonito empezar a trabajar así también como un proyecto en conjunto. Pero ahí el tema de las cartografías a mí me encanta en realidad. De hecho, hace poquito hice un taller online de diseño editorial, o sea, diseño, herramientas de diseño para geógrafos principalmente. Trabajamos con Illustrator, Photoshop, para llevarlo al lenguaje más gráfico, ¿no? Las cartografías, los mapas. Bueno, un poco lo mismo, ¿ah? Yo había visto exposiciones justamente en Barcelona de mapas, de cartografías, pero como arte. Y también ahí se me abrió otro mundo, porque claro, los mapas no eran solo
un atlas como geográfico ni físico, como también expresión de algo. Eh, entonces, mapas, por ejemplo, de ataques de bombas, mapas de olores, en ciudades, mapas de recorrido como de los pensamientos, etcétera, etcétera. Eh, y entonces yo estaba como, hace rato con ganas de hacer algo con eso, había postulado un fondar que no lo gané, y ahí lo postulé después más pequeñito, lo ajusté para el PAIC. Y el Atlas nació entonces de ese fondo, y también aporte de CEDEUS, que nos ayudaron después para publicar un poquito más de cantidad de libros, y salió súper bonito además, porque involucró a toda la comunidad, ha tenido como súper buena acogida. Y más que ilustraciones, bueno, igualmente son ilustraciones, pero ahí es un trabajo como de proceso de, de, de sintetizar una información que es más teórica, más pura y dura, digamos, a un lenguaje como eh, más gráfico y con una propuesta visual. Yo tenía súper claro, por ejemplo, de trabajar monocromía, un color, un atlas que fuera solo de un color. Y ahí apostamos después por el rojo, qué sé yo. Eh, bueno, así un poco ha sido la historia del Atlas, y queremos ahora hacer una versión 2 de San Pedro, de La Paz, si es que, bueno, tenemos que ahora ponernos más las pilas, pero esa sería, la idea sería ir haciendo como versiones, ¿no? Eh, como con el mismo sentido. Entonces ahí fue como mezclar un poco, entre comillas, todas las habilidades técnicas y también como más creativas. Claro, Eso y fue de el hecho Atlas. el libro es muy apreciado, como bien dices tú, o sea, es muy solicitado, digamos, causó muy buena recepción, digamos, aquí en Concepción, porque es un tema también importante, el tema del paisaje en nuestra ciudad, que se ha intervenido muchísimo. Podemos ver lo que ocurrió con los humedales, que Carolina lleva años también trabajando el tema y defendiéndolos, una especie de heroína de ciertos espacios naturales, en Valdivia, en Concepción, pero eso hay que para la conversación con ella justamente. Y además también hablar de estos temas de una manera cada vez más cercana, porque la ilustración también es una herramienta importante. En este caso, claro, es cartografía, pero de algún modo también está esa abstracción, el uso de ciertos colores, que además es parte también de tu sello, porque el tema del uso de un color es parte también de tu trabajo desde los inicios. Claro, tú has ido creciendo y has establecido nuevas como medios de expresión, has incorporado el collage, por ejemplo, cosas ya más bien digitales, pero siempre está presente, yo creo, esa idea también del dibujo desde lo más sencillo. De tus trabajos iniciales, por ejemplo, ¿hay alguna ilustración que tú hayas hecho que te haya marcado, que la hayas recordado así para siempre? Así, Sí, así, ¿sí? sí. Me imaginé que me ibas a preguntar esto, bueno, no la tengo a mano, pero seguramente parece que está en el Pinterest. Eh, sí, las dos primeras yo las recuerdo porque me producen algo como adentro, y recuerdo como cuando las dibujé, dónde estaba, qué estaba haciendo. Y um, técnicamente, como te digo, no son las mejores, pero es una que se llama Lluvia Pasajera, una cosa así. Eh, que era el dibujo de personas dentro del metro, y en vez de un personaje, digamos, había una lluvia que era la pasajera, una cosa así. Porque ahí como que empecé a jugar con un poco más la frase, las palabras, en relación a que terminaba la ilustración. O sea, Mm, ahí me empecé a dar cuenta que el dibujo, si no estaba acompañado con ese texto, no me funcionaba con la idea que quería transmitir. Lluvia pasajera, así se llama. Y es una lluvia pasajera. claro, lo vamos a buscar Eh, para mostrarlo, pero sí, creo que lo subí en el Pinterest, pero subí muchos ayer, Luis, como te decía, no me funcionó la web, así que lo hice como medio alternativo. Pero sí, era esa, y otra que era algo como de la mañana de rosas, y era como una mujer que pudo haber sido yo misma en una cama que despertaba como inundada. Es la lluvia pasajera, sí, sí, sí. Claro, te fijas, ahí dibujado como en una croquera, con un rapidograph, así, bien artesanal. eh, pero, ¿sabes? Yo que, como cada vez que lo veo todavía, me recuerda el momento, quizás estaba en una etapa como bien
solitaria en ese momento, yo creo, porque los dibujos eran como bien nostálgicos. Entonces los primeros que hice hablaban mucho de esa nostalgia probablemente. Mm, Eh, yo voy a pasar. y ahí, bueno, y después ahí luego soltando la mano y probando cosas, pero yo diría que los primeros, no sé, 5, 6, incluso 7 años, no tenía muy claro ni una línea gráfica, no tenía, era como más probar, ¿no? Eso ya es más actual, eso, claro, eso es del año antepasado, es un mural, en realidad ese dibujo es un redibujo que el original es un mural que estaba haciendo en la casa de mis padres. Tenía todo un lienzo libre de pared, digamos, en un dormitorio. Y, y después el mural lo traspasé a un dibujo digital. Pero el original está hecho como a otra escala, un poquito más grande. Entonces, este caso sería como el ejemplo de cuando voy mezclando como estas, eh, que yo creo que fue harto en el inicio, ¿no? Como harto de mundos como ciudades imposibles. Yo así, a varios les ponía así en un principio, como esos títulos, ciudades imposibles. O hay muchos que le llamo ciudad uno, ciudad 2, no sé. Porque tenía un poco este rollo sin saber tanto qué quería decir, pero sí con el tema como arquitectónico, pero en dibujo como más de ciudad. Pero jugar con las perspectivas también y todo eso. Este también es más nuevo. Me gusta mucho trabajar eh, blanco y negro, si te habrás dado cuenta, la mayoría son eh, negros los dibujos, ya sea en la digital o análogo. El color lo experimento, pero no tanto, no tanto. Le tengo como respeto y porque quizás también me gusta esta línea como bien simple, fíjate, como que eh, o colores como muy en línea plana. Igual el año pasado yo estuve estudiando el diplomado en la Chile de Ilustración y ahí lo entretenido es que sí, eh, según cada taller, cada clase, ¿no es cierto?, había que experimentar otras técnicas. Entonces el año pasado probé harto con acuarela, con wash, con lápiz Bic, de colores, o sea, como que ahí me empecé también a sacar un poco esto de dibujar tanto en la tableta, porque ya las últimas veces redibujaba más bien en la tableta, casi nunca empiezo desde la tableta digital, siempre es como muy acroquera, muy a bitácora, cositas a veces muy pequeñitas y después voy cambiando y ese proceso siempre es distinto, no, nunca, no tengo un mismo proceso. Otras veces, y los escaneo, por ejemplo, y otras me lanzo a la hoja nomás y ese es el dibujo final y que después, la mayoría de las veces, eso después los enmarco, porque esos son como ya obras únicas. Y de esos ya pocos me quedan porque el año pasado hice una expo y ahí los vendí casi todos. Em, Cosa que también me cuesta porque cuando hago los dibujos como que los hago para mí, me cuesta como entregarlos. Entonces, eh, después los escaneo para quedarme con algo yo también. Por ejemplo, ese es hecho a mano, en el diplomado lo hice el año pasado, y en tiralíneas. Y luego lo escaneé, o le saqué foto, no me acuerdo, porque eso lo vendí, el original. Entonces, para quedarme yo con la copia, le saqué fotos y me quedé con la copia eh, no dibujada, pero de fotografía web escaneada. Hay dos temas muy Eh, interesantes, Grace, en tus ilustraciones, independientes si son las más recientes o las, digamos, ya de hace bastante tiempo, que noto siempre esa condición del espacio, o sea, que hay un manejo espacial, claro, se nota ahí el ojo arquitectónico también de captar un espacio, la profundidad y esas cosas, y también el detalle. O sea, muchas ilustraciones tuyas están cargadas de detalles. En este mismo caso, la carnicería, por ejemplo, tú ves los productos, la gente, ver las expresiones que tienen en sus rostros, digamos, las dinámicas que se generan dentro del lugar en particular. Eso es bien interesante cómo vas construyendo este mundillo en la ilustración. bueno, en ese caso era el encargo en específico de ese trabajo. Era
realizar un espacio X, nos daban el espacio, no sé, por librería, carnicería en mi caso, y yo me equivoqué porque era sin personas, pero yo creo que no me imagino un espacio sin personas, entonces lo dibujé con personas y me situé en los años 40, 50, así que me imaginé como no en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, a lo mejor como con estas trajes, como que tú ves siempre en las películas, ¿no? Eh, y el detalle, me encantó trabajar esto del detalle, casi que la etiqueta de la carne, cuánto costaba, el precio, porque tuve que estudiar mucho, igual, o sea, que estudiar, buscar información de la época, imágenes, y de ahí reconstruir una imagen nueva que era esta ilustración. Entonces, ese proceso me gustó harto, pero fue a raíz de un encargo. Este que muestras, por ejemplo, lo hice a mano en una bitácora y después lo edité en Photoshop y le puse además estas siluetas vectoriales que aparecen como la grúa. Me encanta como probar los programas, qué posibilidades tienen de hacer estos montajes y probar y como reformular como las opciones que tienen. Entonces, eso, cuando veo estos personajitos, por ejemplo, de siluetas, qué sé yo, de inmediato como que se me va ocurriendo, ah, ya, esto puede, como, ¿qué le está pasando en el fondo? Contar una historia con eso. Yo creo que también ahí viene un poco también del legado de arquitectura, ¿no? Cuando uno dibujaba los cortes, las elevaciones y se imaginaba cómo eran los espacios. Yo creo que sí, hay algo de eso en, todavía en las ilustraciones. Eh, Como retratar como ciertas cosas que no me gustan de la ciudad también. El año pasado, en Conce estaban pasando mucho que estaban destruyendo muchas casas, viviendas históricas de barrios, colegios, qué sé yo. Yo vivía por el sector y como que veía las grúas como demolían todo. Y entonces sentía que tenía que también expresarlo. Yo no soy tan académica, entonces me cuesta, yo no sé de escribir un paper o un artículo en el diario, nada de eso, sino para mí es expresarme a través de las imágenes. En cuanto a algo que yo quiero a lo mejor criticar, no sé, o tengo alguna idea de algo. Eh, entonces, Es bastante potente esta eh, imagen, a mí me gusta muchísimo esta ilustración. sí, o sea, porque yo lo vi cuando tiraban los árboles, tiraban en el colegio alemán, yo vivía por ahí. Entonces, eh, yo me imaginaba casi como el mundo que la casa era amiga con estos árboles de toda la vida y los árboles estas raíces iban a extrañar a esta casa que era su compañera de vida. Un poco esa era mi, esa era la imagen que yo me, me, me- me inventé en la cabeza, ¿no? Como, o aquí en este caso, que estas palomas se les habían ido su hábitat, sus casas, sus hogares de toda la vida, entonces ahora tenían que ir a buscar un nuevo hogar. Entonces, un poco eso, que de las cosas que veo que pueden suceder, muchas de las ilustraciones en realidad tienen que ver con libros que he leído y sobre todo me encantaba eso de salir a recorrer cualquier lugar, ciudad, parque, lo que sea, y quedarme con algo, con alguna observación, que también yo creo que eso viene de la carrera, y desde ahí después transmitir como un nuevo mensaje. Eh, Te comentaba que es más como expulsar algo, como cuando dibujo, eh, que tiene que ver con algo que leí, que me emocionó, que me produjo pena, rabia, lo que sea. O un recorrido en la calle, o ver algo, o ver como una situación entre dos personas. Ya, cuando algo me provoca cierta emoción, cierto que tengo que transmitirla. Y, y eso lo hago a través de las ilustraciones. Por eso para mí es Entiendo. como una terapia, que voy a hacer esto y me pagan por hacer esto, pero en realidad como cuando sabes que tienes que hacer algo porque tienes que hacerlo. Mm. Y que creo que fue lo que te comenté. Yo sé que tengo que hacer esto porque algo adentro me lo dice. Y sé que cuando termino un dibujo que me gusta, es como que todo se alinea, ¿no? De alguna manera, como algo como metafísico. Un poco así, me voy un poco para otro lado cuando lo digo, pero sí, para mí tiene que ver con algo más muy interno, muy in-out. Es un fanzine que lo hice tipo collage, o sea, eh,
Ahí te caes. No Sí. estoy aquí. Ya. Entonces, la idea era contar una historia, que hay a otro punto, que yo creo que ahora lo que me gusta es contar historias narradas, ya sea visuales, o incluso ahora estoy como en la etapa de escribir cuentos, Luis, sí, ahora te cuento, pero bueno, este lo hice como sin dibujos casi, es todo collage, y los dibujos son el personaje que lo pensé en que a él le pasaban cosas y el niño tenía que como interactuar con el fanzine. Eh, lo pasé súper bien haciéndolo, pero lo que me cuesta ahora es cómo hago para que esto le llegue a los niños, porque me interesaría mucho que ellos disfrutaran de estas cosas. Y lo hice un video, lo hice después, lo convertí en un cuento video para mostrarles cómo el proceso. Eh, entonces, claro, es un librito como artefacto que viene con los conejitos, con el personaje de Don Simón. Eh, fabriqué como todo lo que podía pasar adentro, al personaje le pasan historias, pero tú tienes que interactuar con él. O sea, el niño tiene que hacerlo saltar y se pierde en el bosque y en la otra página aparece como en otra aventura y así. Eh, ah, Esto fue trabajo de cuarentena. en ese sentido, Grace, ahí llegamos a un tópico que es justamente, oh, wow. Oh, O sea, aquí entra, entonces cuando entra, después entra y llega al hogar donde lo están esperando con la cena y después él sube la escalera por detrás, que aquí no me va a resultar muy bien, y después aparece y aquí está medio desarmado, ¿no? Pero la historia final es que aparece después el personaje, ay, lo sacas aquí y aparece nuestro personaje, porque es como un conejo mago, una cosa así. me comparto los Eh, comentarios de la gente, o sea, del Nacho de la novela está espectacular, está súper interesante también la forma lúdica de contar una historia, o sea, más allá de una narración escrita, también puede ser en torno al dibujo y al mismo tiempo en torno a un libro que tú lo puedas considerar incluso como un objeto, como un juego, como una manera bastante dinámica. Ahí estamos viendo un video sí, que está, las clases de cuarentena online. Hice un taller de cuarentena online para niños, eh, que era pensado sobre todo para trabajar con geometrías y hacer abstracciones geométricas. O sea, todavía tengo que terminarlo, ¿eh? Tengo que hacer, son 20 clases, no, 10 clases, llevo 5, porque el tema de la edición después ha sido harto trabajo, pero la idea es como abrirle un poquito la creatividad a los niños con cosas que de repente no es lo típico, ¿no? No es lo habitual, es como expandir un poquito más ese mundo creativo. A mí me encanta trabajar con niños también. O sea, yo creo que ilustrar está muy relacionado con eso. Y que como que te empiecen a llegar como información ahí, claro, dije, ¿cómo lo muestro? Y lo hice un video, eh, el cuento lo hice un video para poder mostrarlo completo, cómo funciona. Entonces, al final se convirtió en un objeto, en un libro, en también en un cuento, video cuento. Y le puse música, acompañaba a cada movimiento, música muy específica, o sea, la música también era como parte del relato. Así que fue como, sentí como que probé varias cosas en un solo trabajo. Harta pega, sí, harta pega, pero me encanta haberlo hecho también y que hacer más, quiero hacer más de estas cosas. Bueno, ahora estoy como muy entusiasmada con cuentos, hacer cuentos para niños. Estoy haciendo unos talleres de escritura de cuentos. Y estoy escribiendo un cuento que va a ser ilustrado. Entonces, esa es como otra faceta, completamente nueva, pero eh, ya al final como que tiré la toalla, dije, ¿para qué me voy a poner un límite? Hago, hago todo nomás, todo lo que me gusta, porque todo es un camino, o sea, me doy cuenta que donde tengo que pasarlo bien es en ese camino de descubrir mm, qué soy, quién soy,
Y lo que tengo claro es que es eso, de que quiero comunicar visualmente y ahora también describiendo, pero muy acompañado de lo visual. Eso es lo que me motiva finalmente Quiero y compartir ojalá llegar a los niños. quiero compartir Sí, algunas dale. ilustraciones de Grace así bien random, de algunas sacadas de su Pinterest, que son bastante interesantes también y son súper lindas, honestamente. Por ejemplo, esta, Sweet Home, me encanta, me encanta. Esa es acompañada con otra. No sé si esta es la número 2, porque la número 1 es la de el niño con el gatito, que debe estar ahí mismo en él. Y si te fijas a la izquierda Déjame mover abajo, para que la gente la pueda a la mover. izquierda abajo, o sea, en el piso traté de hacer como un zoom in. Ahí tenemos el protagonista, Está, ¿cierto? al- claro. Y ellos tienen una familia habitando en su entrepiso. Y es la que la muestro en el zoom en la otra ilustración. Que son, claro, que son los ratoncitos. Entonces era como, yo creo que ahí estaba pegada con el in-out, o sea, como esto de como una cosa dentro de otra todavía, tenía como demostrar que muchas cosas suceden en la medida de que uno puede como me- me- mirar más el detalle, ¿no? Quizás lo que me decías antes de los detalles, mirar el detalle, puede ser que tenga que ver con eso. Entonces, al final uno podría no terminar nunca, Exacto, si va a es los detalles. cierto. Esa es Anabela la pregunta conexión, nuevamente, ¿fuiste autodidacta entonces en el rollo de la ilustración? ¿O ya- sí, sí, todavía, sí. Sí, lo más técnico es el diplomado que te dije que estudié el año pasado en la Chile, pero fue ahora, reciente, ya en esta etapa de la vida. Es el cómic que te gusta a ti, que también fue una tarea del diplomado. Teníamos de profe la Maliki. La Maliki es para mí un súper referente de ilustradora y sobre todo de dibujante de cómic en Chile y también internacional. Y ella hizo las clases de narrativa y los ejercicios muchos eran de hacer cómic. Y este era un cómic autobiográfico. Entonces, en, en esa portada y en otra página había que contar cuál fue tu relación con el dibujo. Y yo ahí conté un poco lo que te conté al principio de todo, ¿no? Que cómo empecé, bueno, a mí me gustaba dibujar de pequeña, todo eso. Ahí dibujando con mi papá siempre dibujó mucho también, como todavía tengo ahí como algunos dibujitos de él eh, cuando él era más joven, ¿no es cierto? Dibujaba, tenía libros para hacer cómics, qué sé yo. Entonces, eso estaba en la casa y teníamos muchas revistas también, eh, sobre todo como de Francia, me acuerdo, como con ilustraciones. Eh, y bueno, y entonces el primer relato tiene que ver con él. Este segundo es como una vez que gané un concurso de dibujo en el colegio, como en cuarto básico. Y yo cuando hice ese dibujo dije, yo sabía que iba a ganar, además. Era como que sentía algo. Y aquí este fue el momento exacto, casi exacto cuando estaba al lado del Bio Bio, cuando fui como colegiala a ver, ¿no es cierto?, los talleres del lado del Bio Bio y sentí que yo tenía que estudiar ahí, que esa era tenía una conexión con ese lugar, con ese momento y con las maquetas, con los planos, con las láminas. Esta fue la conexión que tuve con Jimmy Liao, con Jimmy Liao, con el libro El sonido de los colores, cuando me la encontré en la librería y lo que causó como esta conmoción en mí, y me hizo también ahí ya decidir. Ah, y esto también en Barcelona, que fue como un momento importante porque hubo un concurso que era de Heineken para un festival de jazz en San Sebastián y había que mandar algún póster y eh, en ese proyecto lo ganamos, lo hice en dupla y nos tocó hacer todo el diseño del festival, como la gigantografía, los escenarios, las carpas, entonces estaba toda la ciudad, fue maravilloso, porque era en verano, estaba toda San Sebastián lleno de las ilustraciones
que había hecho. Entonces, eh, como que ahí dije, wow, esto puede ser como puede dar para mucho además, porque era otro formato, fue también muy loco, como ver tu ilustración en ciudad. Y después terminaba, ¿no es cierto? Terminaba esa historia diciendo que ahora estaba en ese momento, sabía que tenía que estar ahí dibujando ese cómic para el diplomado. Entonces, como que ahí lo cerré y conté la historia. Yo soy súper pudorosa, en realidad, pero cuando lo subí dije, ya, filo, es que a mí me cuesta incluso subir en Instagram, como que pasan meses y lo subo porque a veces me da como vergüenza subir las cosas, pero a ver, si quiero ser artista, tengo que mostrar, pero a veces me cuesta. Y ahí ese Sí, cómic, por eso me costó, porque era de adentro. claro. Y Don Mario, eh, bueno, ahí, este cómic salió en la revista Brígida, que es la revista de mujeres, ¿no? También, donde la Maliki también es parte. Eh, Don Mario es una historia bien, bien emotiva que la hice justamente para un concurso que había en la revista Brígida, que se abrió después de la crisis social. Y entonces había que retratar la crisis social con un cómic. Y era libre el tema. Y a mí, cuando fue la crisis y el estallido social, yo debo decir que tenía como mucha energía y quizás rabia acumulada, no sé. Yo quería salir todos los días a marchar y salir las primeras semanas todos los días con mucha rabia, como... eh, pero cada vez que salía yo tenía como, sabía por lo que iba, como yo decía, si tengo que hacer un cartel, ¿qué cartel hago? Y nunca fui con un cartel, pero yo sabía que lo que representaba para mí eso era Don Mario, que era el conserje de este edificio donde vivimos ahora, que aparece ahí en el primer dibujito, eh, y que eh, ahí está, yo lo conocimos, ¿no es cierto?, cuando llegué en marzo, qué sé yo, y siempre hablaba con él en la mañana, y él me contaba su vida, que tenía a su esposa enferma, con Alzheimer, y él de repente no dejó de venir. Y ahí yo me enteré, en invierno sobre todo, ahí se despertaba muy temprano, porque él llegaba aquí a las 7 de la mañana y él vivía, ahí no me acuerdo en qué comuna, pero se levantaba a las 5 para llegar aquí, más o menos. Y en invierno, de repente ya lo dejé de ver. Y cuando pregunté luego, por eso ahí dibujé como ahí lo dibujé caminando con frío en invierno, qué sé yo, lo dibujé con la silla sola porque después nunca más volvió y ahí yo supe que él estaba hospitalizado, estaba muy grave porque tenía problemas en los pulmones, él había trabajado muchos años en ferrocarriles. Bueno, supe toda su historia y la cuestión es que después don Mario falleció, pero yo encontraba terrible que él, ese sacrificio de venir a trabajar, tenía, ay, no me acuerdo la edad, pero creo que ahí lo puse, 70 y algo, eh, 74. Sí. 4. Sí. Y yo decía, porque don Mario, Chile está lleno de don Mario, Chile y la crisis y el estallido social era lo que salíamos a reclamar, era eso, una gran parte de todo lo demás, ¿no es cierto? El reclamo. Ya, y para mí don Mario lo reflejaba, ¿por qué nuestros ancianos tienen que seguir trabajando y con ese sacrificio y levantarse temprano, morirse de frío, tener un sueldo, ¿no? Porque la jubilación no alcanza. Y eso fue lo que yo quise retratar en ese cómic. Mm. Y al final era muy triste, pero así de triste era la realidad en Chile. Y algunos ministros incluso orgullosos de decir que la gente mayor salga a trabajar de una manera totalmente desconectada totalmente con el mundo, con la realidad. O Absolutamente. que se levantara más temprano. Eso es ridículo. Los consejos entran a las 7 de la mañana a trabajar. ¿Qué se esperan? ¿Qué quieren? Bueno, entonces yo creo que todos los que comunicamos tenemos un rol en ese sentido, de que uno no... O sea, está bien, uno a veces hace cosas porque son bonitas, que te entretienen, pero también hay que ser crítico y decir cosas. Para mí esa era la manera de salir a protestar para hacer ese cómic, en realidad. Después ya no salí mucho más, porque aparte que después ya era peligroso. Sí, Eh, después hice otro cómic más que se llamaba Chile Mejor también, que ese era más simpático, era más alegre, pero tenía que ver con el estallido social. Entonces, en el estallido social, ponte tú, hice como 3 ilustraciones de ese momento, y, o sea, me gustaría estar más siempre presente con los momentos para poder ilustrar eso, pero
como al final uno tiene que hacer todo un poco y otras cosas, no siempre tengo tiempo para dedicarme solo a dibujar. Eso es muy raro. Me Grace, encantaría. el tiempo pasa y nos quedan Tiempo, pocos sí, minutos para, dale, para, para se terminar. corta. Ha sido un viaje bien bonito, sí, bien interesante conocer tu faceta de ilustradora, conocer tus motivaciones también, tu trabajo, compartirlo con la gente. Me honra ser también el primer medio que de algún modo te suena una entrevista o conversación sobre tu trabajo, eso yo no lo sabía. Así que feliz de ser parte también de aquello. Y quiero cerrar con esta imagen, Grace, que es básicamente lo último que has compartido, que es también una ilustración bastante compleja, con mucha información, la cuarentena. Sí, sí, Luto, de hecho es grande, como de 50 por 50, una cosa así. Lo hice en la cuarentena justamente, como en marzo, abril, me tomó harto trabajo y es porque aprendí una técnica nueva, o sea, es un collage. Y como tiene mucha miniatura, tuve que trabajar mucho con pinza, tuve que yo también colorear los papeles de azul. Entonces fue como un trabajo de taller, fue como bien entretenido porque muy sucio, pero tenía que ser prolijo a la vez. mm, Entonces se me hizo complicado en realidad. Eh, pero para mí la cuarentena, de nuevo, sentí de nuevo, llegué a la ciudad. Siempre llego a la ciudad, finalmente, mucho, para ilustrar. Eh, Todo lo que estaba pasando dentro, ¿no? De estas soledades, en cada rinconcito, pero ilustrado también así como muy simple en cuanto a siluetas. Esa era un poco la idea y colores, como monocromático de nuevo. Se repitió mm, lo monocromático. sí. Bastante potente igual la escala, la perspectiva. Esa niña con el columpio también, que se rompe los tonos azules y oscuros, digamos, con ese elemento que llama la atención. Anabela pregunta, ¿cuál es tu técnica favorita? ¿O es difícil decir cuál es tu técnica en realidad? Ah, pucha, es que yo creo que soy súper dispersa en todo en la vida, incluso en eso. Pero, Mm, porque como que me da por, por, por meses, por temporadas. A veces me siento como súper pegada con lo digital, como la tableta. mm, Ahora estoy trabajando incluso con el iPad, aprendí a usar el iPad. Ya, pero después lo dejé. Y después vuelvo a lo análogo. Ahora, desde la cuarentena, estaba pegada con esto, con papeles, por ejemplo, con más tipo collage, con tijeras, o sea, trabajar con tijeras y bisturí. Técnica súper nueva para mí, me compré estos materiales. Y lo último que estoy trabajando ahora, las últimas ilustraciones, yo diría que son no, digital probablemente, que ya ni me acuerdo qué es lo último. Ah, no, para unos concursos trabajé a mano lápiz de mina y me gustó harto también. Sí, y creo que el cuento que estoy haciendo, creo que lo voy a hacer así, con lápiz de mina, lápices de colores, policromos, los policromos. Eso voy a probar ahora, sí. Me acordé, Luis, que en TVU estuve una vez, pero era por hijos ilustres, pero para nombrar también que ahí nos invitaron con Macarena, otra ilustradora, por hijos ilustres, que fue un proyecto súper bueno, un fondar que era para potenciar ilustradores de la región del Biobío, que también eso hay que reconocer, un catálogo. mm. Pero este es como lo más íntimo que he tenido nunca, así que gracias. Sí, dame un segundo. Estaba buscando eso de hijo ilustre justamente para... Ah, lo dijo, bueno, el catálogo lo tengo por ahí atrás. Siempre hay proyectos a todo esto. Bueno, para poder redondear la pregunta que decías antes, uno tiene que, o sea, ahora hay muchos fondos y cosas que hay que estar buscando y siempre algo sale, hay Mm, concursos, hay fondos, o asociarse con alguien que tenga otra idea y ya se postularon a la otra cosa. Bueno, lo creativo significa eso, no puede parar nunca, siempre hay que estar como creando cómo lo hago y después cómo hago esto, cómo lo convierto en plata, cómo esto. Sí, pero cuando algo te gusta, uno lo hace con mucho cariño, con muchas ganas. absolutamente Como lo igual. que haces tú, pues Luis. Tú tienes muy claro eso, ¿no? El primero. El primero con el programa y puro y duro todas las semanas. Eso es trabajo, eso que se hace con cariño. Sí, no, y aparte es terapéutico, comparto plenamente eso. Por ejemplo, Ajá. o sea, yo vengo saliendo de un episodio bastante gris, digamos, terrible desde
el último año, digamos. Entonces, esto mismo también de compartir experiencia es un aprendizaje mutuo también. Uno aprende de la experiencia de las personas que invito y de la misma gente también que comenta, es recíproco. O sea, al fin y al cabo, yo creo que el trabajo creativo es un trabajo colectivo y al mismo tiempo es de aprendizaje. Uno nunca deja de aprender, ¿sí? Es así la cosa, yo creo. Es así Sí, absolutamente. para eso estamos finalmente. Y todo el rato es un camino nomás. Como que eso es Claro. lo que he aprendido ahora. Pero tú eres también un comunicador. Claro, quizás cuando uno comparte esa esencia, te sale a hacerlo, porque si no, ¿qué haces con lo que quieres comunicar? No te lo puedes guardar, te mueres. Absolutamente, Hay que absolutamente. botarlo, hay que expulsarlo. Sí, y uno lo hace de distintas maneras nomás. Pero como la pasión es la misma. Es la misma. Bueno, Grace, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu pasión también, por comentar tantas cosas, por compartir tu trabajo, por abrir también tu experiencia con la gente, que es igual, yo creo que a veces uno avanza y no se da cuenta de las cosas que podría compartir y que efectivamente causan un efecto en las otras personas. Un saludo muy grande a mis otras amigas ilustradoras, arquitectas también, Rebeca, Anabela, que vieron este espacio, y tantas otras personas que están también involucradas en este mundo. No, bueno, agradecerte de nuevo, Luis, el espacio. Eh, También dejar los invitados a los que quieran ver más del trabajo en Sí, Instagram. hablemos de tus redes, Ah, hablemos de tus redes, de hecho. Grace, ah, de mis redes. Bueno, lo que más uso ahora es Instagram realmente. Y la página web tuve una avería ayer, entonces el portafolio lo tengo en Doméstica. Ahí tengo un portafolio. Pero en Instagram yo creo que es como lo más actual, que es un poco ocurrido de todo un poco, desde las clases hasta algunos trabajos antiguos. Eh, eh, También, claro, ahí está, por ejemplo, la revista Brígida con Don Mario. Eh, es como el más a la mano, el más a la mano, el Instagram. Entonces trato, pero no siempre puedo de estar como, ojalá semanalmente subiendo o más seguido, pero como también soy cuidadosa como de subir cosas que cumplen con cierta calidad, qué sé yo, um, se me va a veces un poco el tiempo en eso. Y procesos creativos también los subo más ahí. Por ejemplo, ese era el Chile Mejor, una Es app muy para el Chile bueno. Mejor, claro, de los guanacos. Sí, que el condorito sea lindo el escudo, ¿no? Algo así que puse. Ah, no. Sí, Aquí, claro, que vuelvan el programa de Antunes, Ojo con el Arte. Era como, ¿cómo nos gustaría Chile? Que el himno nacional fuera el Pateando Piedra. O sea, la voz de los que sobran aquí. Eh, de la Gabriela Mistral, que fuera con sus poemas, el billete de Gabriela Mistral y con la ¿cierto? bandera gay, Por supuesto. etcétera. O sea, ¿cómo hacer Chile más bonito? Como, pensando de lo positivo en ese momento, porque el Don Mario había sido muy triste, este era como más alegre. Eh, y bueno, Instagram entonces sería más que nada YouTube para los que tengan niños, hijos, ahí tengo clases en YouTube, y que todos desde Instagram pueden llegar en realidad, porque ahí puse el link desde el mismo Instagram, y pronto tendré la página web este año. Ahí pinchan, más o menos es el visor desde Instagram, y se pincha y llega a las clases, a los talleres. Es pensado para niños principalmente. Excelente. Grace, y como para ya ir dándole un cierre, bueno, la ilustración y el dibujo en general ha sido parte fundamental de tu carrera, independiente de todas tus aventuras, de todos tus intereses y todas las cosas que has estudiado también. ¿Qué consejo le puedes dar Sí, para la gente, para algún estudiante, por ejemplo, que le interesa este tema de la ilustración y que de algún modo quiere seguir explorándolo y que a veces siente que no, que es inseguro, que tal vez no es tan bueno? ¿Qué le podrías decir? si yo hubiese sabido a la edad de ellos que existía todo este mundo, es que me voy corriendo donde sea a seguir ese camino. Claro, si yo siento que vengo con hartos años atrasada, como desfasada con esto, pero es maravilloso y sabes que en Chile hay mucho talento y hay, o sea, está
está lleno de buenos de ilustradores, porque más que dibujantes, yo diría ilustradores. Mm. Hay harta competencia por lo mismo, no es algo que sea tan así que uno diga, ah, esto es súper fácil. Entonces, pero me encanta que exista eso, porque significa que este interés como que nos une a varias personas. Yo encuentro que faltan más ilustradores en el mundo para que sea un mundo mejor, de hecho. Lo que siempre es la pregunta, y que la hacen los padres o los mayores, ¿puedes vivir de eso? Es como que a todos les preocupa eso, pero yo creo que uno puede vivir de lo que sea si tu pasión es tan grande para eso, fíjate. Eh, a mí ahora se me ha hecho más difícil porque tengo que resolver otras cosas, porque no vengo con el camino desde atrás, pero yo sería infeliz si no lo hiciera, y cualquier persona que tenga como un obstáculo en lo que quiere ser en la vida, qué desgracia no poder seguirlo. O sea, yo creo que uno tiene que escucharse a sí mismo. Si uno va a ser el que va a abrir su camino, los demás te van a decir opiniones. Así es que vean cursos, hay ahora un montón de cursos online, que empiecen a descubrir qué más, y que sigan adelante a todo el mundo, si hay que hacer lo que uno quiere en esta vida, sobre todo ahora. Y ahora, bueno, ahora hay todo online también, así que aprovechar eso.